Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me van a estar acompañando a hacer parte de la limpieza aquí en la casa, principalmente en la cocina. Y es que como ven ya le hace falta aspirar todas estas telarañas del techo. El techo de la cocina es irregular, está como inclinado, así que hay una parte más elevada o más alta que la otra y es un poquito más difícil alcanzar esta esquina, así que primero pensé en aspirarlo con este cabezal de la aspiradora, pero ni arriba de la silla llegaba, así que tuve que conectarle el extensible para poder hacer el brazo más largo y llegar a esa esquinita a la que no podía llegar. Y una vez que ya quité todas las telarañas, ahora sí voy a desocupar las repisas para poder limpiarlas a profundidad. En esta repisa es donde suelo tener más cosas que utilizo constantemente o de todos los días, pero pues decidí quitarlo todo mejor de una vez para desempolvar tanto la repisa como cada frasco y cada cosita que tengo por aquí y volver a poner todo ya estando limpio. Cuando nos vinimos a vivir a esta casa tuvimos que hacernos prácticamente una cocina desde cero porque solamente teníamos instalado el fregadero. Y lo que hicimos fue comprar madera en Home Depot, pedimos que nos la cortaran a la medida y ya solamente le dimos nosotros un tratamiento para protegerla de la humedad y también para que tomara un color un poquito más bonito. De este lado voy a aprovechar para limpiar la parte de arriba del refri porque como ven ya estaba bien polvoso y es que eso pasa a veces con las áreas que no solemos ver tan a menudo, pero bueno, ya le tocaba, así que me puse a quitarle todo el polvo. Y ya en un próximo video les voy a enseñar la limpieza del refri, del horno y de algunos otros electrodomésticos. Y para darle un poquito de vida a este espacio en la cocina, a la parte más alta, quise poner una plantita. Esta la tenía en el jardín y ha estado creciendo bastante bonita. Siento que se puede lucir por aquí. En un principio pensaba ponerla aquí con esta rejita arriba del refri, pero no me convencía mucho, así que estoy pensando mejor colocarla acá en la repisa junto a estas canastas. Pero primero las voy a poner, ver si me queda espacio suficiente y si sí, la voy a estar colocando. Finalmente sí me gustó cómo quedó la plantita, así que ahí la dejé. Y ahora me voy a pasar a este otro lado para limpiar los frascos, rellenarlos. Por ejemplo, este del arroz ya tenía bien poquito, así que le voy a sacar el arroz que estaba aquí rezagado para ponerle nuevo y ya después regreso este para que sea lo primero que se utilice la próxima vez que cocine un arrocito. La marca que suelo utilizar aquí en la casa para arroz, frijol, lentejas es esta marca Schettino. Me gusta porque, por ejemplo, con el frijol a la hora de limpiarlo es muy raro que traiga piedritas o que traiga basurita y pues eso te da garantía de que estás pagando por un buen producto, que no trae mezcla de basuritas o de cositas. Y bueno, yo la verdad es que es una marca que sí se la recomiendo mucho. Y ahora sí, es momento de volver a acomodar todo en la repisa, comenzando por los platos más grandes, que son los que pongo hasta atrás, y ya de ahí pongo de dos en dos los platos más chicos y los platos hondos. También acomodo por aquí junto a los platos esta jarrita con este juego de copas que me gusta mucho, y también voy a poner estos dos platitos hondos que me encantaron por el color y siento que van perfecto con toda la gama de colores que tengo en la cocina.
Aparte de estos frascos que ya les había enseñado, tengo estos otros que son de especias, donde tengo tomillo, romero y cositas así. Y también voy a estar utilizando esta rejita que ya no utilicé con la plantita, la voy a poner acá. Y voy a hacer como un segundo nivel para que me quepan más cosas y se vea todo más ordenadito. Al final decidí mover todo un poquito más hacia la izquierda y es que ya se me estaba olvidando que había planeado traerme para acá para la repisa, algo que al principio puse como decoración pero que realmente es muy útil y no me gustaba que nada más estaba por ahí arrumbado, juntándose el polvo, y eso es mi juego de cubiertos dorado, así que me voy a traer este organizador donde regularmente lo tengo y miren, es este. Solamente que saqué 2 cuchillos, 2 cucharas y 2 tenedores, que es lo que aquí utilizaríamos en la casa, y los voy a estar dejando aquí. No quise poner todos para que tampoco se vea muy saturado. Y antes de pasarnos con la parte de en medio de la cocina, quiero mostrarles cómo va quedando aquí este espacio de las repisas, ya sin telarañas, ya con todo más limpio, organizado y ordenado. Aunque solamente hicimos unos cambios fáciles o muy sutiles, siento que sí hacen mucho la diferencia. Acá por la estufa voy a quitar todas las cosas para lavarlas, dejar todo bien limpio, solo que esta ocasión no voy a lavar el tapiz ni el tubo. Bueno, el tubo sí lo limpié un poquito más, pero el tapiz no lo lavé porque si lo estoy lavando muy seguido pues lo puedo dañar mucho más rápido, así que ahorita no hacía falta como tal lavarlo con agua y con jabón. Ya nada más me voy a poner a limpiar la estufa y ya que esté todo bien limpio lo voy a dejar secando toda la noche para el día siguiente volver a acomodar todo en su lugar. Ya con todo seco volví a colocar las cosas en su lugar, todo lo que va en la estufa, y ahora sí quiero enseñarles un par de organizadores. Tengo este que es en color blanco y uno en verde, pero el blanco siento que se pierde un poco, es como un color hueso, pero sí siento que se pierde un poquito con la pared, así que voy a dejar el verde y volver a colocar aquí estas cucharitas que uso constantemente a la hora de cocinar. Por acá voy a estar colocando esta canastita que a mí me encanta porque parece que es de mimbre o de ratán natural, pero en realidad es de plástico, así que en cuanto se ensucia la puedo lavar, no pasa nada. Y la verdad es que no la lavo tan seguido porque no se ensucia tanto como yo pensaba. Y aquí pues la tengo más que nada para organizar algunas cositas como la pimienta gorda. También tengo aquí esta bolsita con pimienta negra que cuando se me acaba en mi molino pues aprovecho para rellenarlo. Y también lo que coloco aquí, la tercer cosa, es esta bolsita con clavos de olor, que pues ya saben que se utilizan mucho también a la hora de cocinar. También voy a aprovechar para guardar aquí, ya que tengo espacio, el encendedor. Este lo compré chiquito precisamente para que no me ocupe muchísimo espacio. Y también voy a estar colocando aquí en la canasta un par de portaservilletas. Casi ustedes no ven que los utilizo, pero en realidad sí me gusta mucho ponerlos en el comedor para que se vean bonitos. Así que este par de portaservilletas también lo vamos a dejar por aquí. En cuanto a utensilios de cocina, aquí solamente voy a colgar esta vez pocos. Antes acostumbraba a colgar todos los que venían en el paquete, pero no los utilizaba más que uno que otro y solamente se estaban llenando de grasa, de polvo, así que voy a dejar los que sí utilizo, los que son indispensables, y voy a quitar los ganchitos que me sobren. Aparte también tengo las palitas de madera, así que ya tengo más que suficientes.
get up soon, I get so cold in the other room. Here I am, honey, half awake. Get yourself moving and you'll be okay. Ahora vamos a añadirle un poquito de verde con plantitas aquí a la barra de la cocina. Yo estaba un poquito indecisa, no sabía si poner este follaje verde un poco más clarito, porque también tenía esta otra opción que es una rama más larga de follaje de hojas de laurel. Se los he mostrado en videos anteriores, solo que este es, como les digo, más alto, así que no sé cómo vaya a quedar. También tengo algunas flores que me han sobrado de los jarrones que he puesto en la recámara o en la sala. Tengo estas que son blancas de amapola y la verdad es que me gustan mucho. Me gusta que tiene el centro amarillo y se ve como más primaveral, pienso yo. Y de estas no solamente tengo en blancas, también tengo en rosas, ya se las he mostrado. Así que creo que se pueden ver bonitas por aquí. Primero vamos a intentar ver con el follaje de las ramas de laurel, a ver qué tal queda. Y ya así nos vemos con otras opciones. La verdad es que me gusta mucho cómo se ve este follaje aquí en la cocina, me gusta que sea alto, pero lo más probable es que tengamos que cambiar mejor el jarrón. Ahora vamos a ver la segunda opción, que es con el follaje más bajito, este verdecito más clarito. Ahí ustedes me dicen qué opinan, qué prefieren, si dejamos el otro follaje más alto cambiando el jarrón solamente, o dejamos este que voy a colocar aquí. Estaba considerando dejar el puro follaje o ponerle las florecitas blancas, pero no me quise quedar con la duda, así que se las puse. Yo sabía que se iba a ver bonito y la verdad es que sí se ven muy bien. Yo que más quisiera ponerle flores naturales a este jarrón para que huela bonito la casa, la cocina, pero no siempre se puede o no siempre están nuestras posibilidades y siempre las florecitas artificiales me han sacado del apuro. Así que trato de mantenerlas bonitas, que no tengan polvo para que siempre se luzcan y parezcan reales. Y ahora vamos a darle el toque final a este rinconcito donde pusimos el jarrón con la ayuda de 2 tablitas de madera. Estas regularmente las pongo de vez en cuando en la cocina y me gusta mucho cómo se ven, siento que le dan más calidez al espacio, se nota más que es una cocina como de campo. Y siempre también tengo aquí a la mano la aceitera y este recipiente de los ajos. Como estuve acomodando las cosas de decoración, las plantitas, las flores, como que se ensució un poquito la cocina, así que aproveché para limpiarla. Y es que quiero mostrarles algo que ya les había enseñado por Instagram, pero que hasta ahorita lo voy a abrir. Y es este portacalientes con forma de flor que está muy bonito y que va súper de acuerdo con la temporada. Así que vamos a buscarle un lugarcito por aquí para que se vea bonito en la cocina. Mientras saco el portacalientes de aquí, quiero platicarles algo que me emociona muchísimo. Y es que hace unos días estuvimos encargando varias cosas para la casa. Algunas son para la cocina, otras para la recámara, para la sala. Y son cosas que ya quería desde hace un tiempo, que creo que me van a ser muy útiles y van a servir también para que la casa se vea más limpia, haya más orden. Y bueno, ya al final del video aquí les voy a estar mostrando algunas fotos de las cosas que pedimos para que ya de una vez sepan qué es y en el siguiente video pongamos todo y puedan ver qué tal nos ha funcionado. En un principio estaba pensando dejar el portacalientes de este lado y ponerle esta velita por aquí, pero la verdad es que no me convencía mucho porque arriba estaban las servitoallas y no sé, me daba miedo que fuera a ocurrir un accidente, así que mejor lo pasé para acá. Quiero enseñarles que esta vela me encanta porque es como tornasol, a pesar de que es de color rosa, siento que ese toque de tornasol hace que se vea bonito, que se vea más brillante la vela ya cuando está encendida. Y bueno, aquí de este lado la vamos a estar dejando. Y créanme que estoy súper impaciente por ya poder compartirles el video siguiente con los cambios más drásticos, más bonitos. Y también déjenme decirles que mi suegra me está haciendo el favor de hacerme unas cortinas para la parte de abajo de la cocina. Si han visto videos anteriores de la cocina ya saben que tengo como una barra donde almaceno cosas, despensa y no me gusta para nada que se vea. Entonces yo espero que se vea mucho más bonito.
pero eso ya se los voy a mostrar en el video siguiente. Y aquí en el final de este video les voy a dejar las fotos de los productos que compramos para que los vean y más o menos se den una idea de lo que vamos a hacer aquí en la cocina. Y ahora acompáñenme porque para este video estuve grabando algo muy especial, muy bonito y de utilidad, que también la verdad es que nos divertimos mucho haciéndolo, pero bueno, no les voy a decir más, se los dejo aquí a continuación. Y es que hace unos días entrevisté a mi mamá, a mi abuelita y a mi tía para que nos den su opinión acerca de los perfumes de Dossier. Yo ya les he platicado a ustedes que están hechos en Francia y son perfumes inspirados en fragancias de lujo, de alta gama, pero estos son a un precio mucho más accesible. Hace un mes me mandaron 6 de estos y algunos se los regalé a ellas para que los conozcan y nos den su opinión. Me encantó este perfume, sobre todo por el aroma tan sutil que tiene, huele muy bonito y es muy duradero, dura muchísimo, me encantó eso, ya se volvió mi favorito la verdad, entonces se lo recomiendo muchísimo. A mí el Woody Osmos me gusta porque es un perfume cítrico que huele a mucha frescura. Y la gente que se me ha acercado me pregunta siempre, oye, ¿qué usas? Porque es un perfume suave, pero muy, muy fino, a la vez es fresco y pues bueno, es de Dossier. Bueno, pues yo estoy usando ahorita el Floral Grapefruit y la verdad me gustó mucho, es un aroma exquisito y queda un aroma delicioso, exquisito y dura mucho el aroma. No se diluye fácilmente y pues me gustó mucho. Y bueno, si tú estás buscando un perfume para ti o para regalárselo a alguien, te voy a dejar el link a su página aquí en la cajita de descripción del video para que vayas y los cheques. Créeme que te van a encantar. De vuelta en la cocina, quiero platicarles que en el video anterior me dejaron muchísimos comentarios acerca de cómo acomodamos la sala. Hubo a quienes sí les gustó, pero otros me han sugerido que despeje por completo el ventanal, porque ya ven que cambiamos las cortinas por unas de lino muy bonitas y la verdad sí tienen razón en eso, en que no se lucen tanto, así que voy a hacer el esfuerzo de intentar moverla de una manera diferente, que se vea mejor. Y ya también lo de la decoración y el jarrón lo vamos a cambiar en el video siguiente. Ahora sí, lo prometido es deuda y les voy a mostrar las cositas que estuvimos encargando y que ustedes verán en el siguiente video. Me emociona muchísimo ver cómo quedarán cada una de estas cosas aquí en la casa. Yo creo que nos van a ser de gran utilidad y otras harán solamente que la casa se vea más bonita. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video, les mando un abrazo enorme hasta donde quiera que se encuentren y ya saben que nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. ¡Chao!